¿Cómo continúa el trabajo con la unidad de trasplante renal y también con el acelerador lineal próximamente a instalarse en el Hospital San Luis? Nada de lo que se haya realizado y que va a tener continuidad, indudablemente que va a tener continuidad. El acelerador lineal es una necesidad que nosotros tenemos desde hace un tiempo. Es decir, yo recuerdo que fui el que trajo la bomba de cobalto en su momento, que fue hace allá por el año 95, 96, sí, 95, 96, 97, trajimos la bomba de cobalto. Indudablemente que la medicina ha crecido, la medicina ha evolucionado y nos lleva a que hoy ya una bomba de cobalto es digamos, una aparatología médica, un equipamiento médico que ya es obsoleto. Indudablemente que hemos estado hablando con la gente de infraestructura y ya está la parte edilicia, que es una parte importante, y probablemente ya tengamos el acelerador lineal cuando nos lo liberen creo que lo liberen de aduana. Con respecto al trasplante, bueno, seguiremos trabajando con la gente para que esa unidad de trasplante en algún momento comience a trabajar y podamos. Yo creo que hay trasplantes que son mucho más sencillos, rápidos y seguros que podríamos ya estar haciendo en San Luis, que son los trasplantes de córnea, por ejemplo, que son trasplantes más. Yo creo que si nosotros podemos hacer la unidad de trasplante lo más rápido posible y que Nación nos ayude, que creo que nos van a ayudar para poder poner la unidad de trasplante de córnea, vamos a estar trabajando en un tiempo menor en ese sentido. Doctor, le quería preguntar con respecto a las situaciones más urgentes, lo que está sucediendo hoy en el complejo sanitario de San Luis, en la maternidad y todos aquellos centros de salud con respecto a la comida, porque no se ha entregado el alimento, se entrega solamente el alimento a los pacientes, pero esta situación podría complicarse en las próximas horas. Nosotros, como le decía anteriormente, llevamos 4 o 5 días de hacernos cargos en el ministerio. Y nos encontramos con esta situación. Es indudable que hubieron problemas anteriores que no fueron atendidos, porque si no, no llegaríamos a esta situación. Es decir, nosotros llegamos y nos encontramos con una situación que sí, que es un problema, que estamos resolviendo en forma urgente. En este momento ya está la gente trabajando para ver cómo resolvemos el problema de la comida de los hospitales. Ahora, fíjense en lo que yo estoy diciendo. Es decir, la comida, nos encontramos nosotros en esta situación de una gestión anterior que nos ha dejado el problema en donde los proveedores tendrían que estar quejándose de por qué no les pagaron la gestión que estuvo, ¿no? La situación es porque el ministerio no le pagó al proveedor. Sí, hay unas deudas, hay unas. Los trabajadores los que realizan el pago. Claro, pero los trabajadores le hacen y ese es otro tema que también hay que aclarar. Los trabajadores le están haciendo problema al dueño de la empresa, pero indudablemente que hubo una deuda que no se pagó, que estamos tratando de resolverla ahora. Y con respecto al círculo médico, que tiene también atrasado los pagos. Bueno, en ese sentido hemos hablado no sé si estás. ¿Cómo? Lamamore, el doctor Miguel. Sí, el doctor Lamamore, pero hemos hablado con la farmacéutica Silvia Cano, que está a cargo de DOCEP, y ya está empezando a ponerse más o menos al día la deuda que tenía DOCEP con los prestadores. Esa es nuestra deuda, ¿no? ¿Cuáles serían las otras urgencias de las que se está trabajando ahora con materia? Y por ejemplo, le voy a dar una urgencia, medicamentos básicos que se necesita para atender un parto. Lo hemos conseguido en el día de ayer, hemos tratado de resolver para que medicamentos básicos que se necesitan en el momento del nacimiento de un niño estén en el momento que se necesitan, que es cuando nace. Por ejemplo. Sí, yo quería saber, Federico, que el hospital de Villa Mercedes estaba como descomputizado. Sí. ¿Podría explicar un poco más? Sí, cómo no. ¿Qué aparatología hay? No, bueno, es decir,
A ver, el Policlínico Regional de Villa Mercedes, que es un policlínico que yo más conozco, en años anteriores, le diría hasta la última gestión del doctor Alberto, era un hospital que estaba complejizado, tenía tomógrafo funcionando, tenía equipos de radio funcionando, tenía cirugía infantil funcionando, tenía camas de neonatología funcionando y era una maternidad reconocida, la de Villa Mercedes. Bueno, eso se ha ido decayendo en estos últimos tiempos, tenía una estructura de funcionamiento bastante interesante y eso se ha ido perdiendo en estos 4 años. ¿Aparatos que no funcionan, por ejemplo? Como lo decía recién, es decir, hay aparatos que no funcionan, aparatos que están obsoletos, aparatos que habría que haberle dado cierto mantenimiento y que no es problema. Entre las situaciones críticas usted señalaba la falta de recursos humanos. Sí. ¿Ha tenido reunión con la PTS? No. ¿Ha sido un problema que, digamos, traspasa cualquier gestión, la falta de personal y que se abone de acuerdo a la carrera sanitaria? No, lo que tenemos nosotros que tener cuando usted decía que atraviesa cualquier gestión. Cuando una gestión tiene un patrón de trabajo, para nosotros la carrera sanitaria es fundamental. Para nosotros yo soy un médico de la carrera sanitaria, la carrera sanitaria es fundamental. Entonces yo tengo un patrón de trabajo que es la carrera sanitaria. Y de ahí voy a ir viendo y voy a ir mirando y vamos a ir observando cómo especialidades que son difíciles de conseguir, cómo manejar esa situación. Pero una de las cosas que tenemos que hacer también nosotros es tratar de formar a nuestros propios profesionales, a través, por ejemplo, de convenios con universidades nacionales, universidades internacionales, en donde nuestros propios profesionales puedan formarse. Nuestros propios profesionales de la carrera sanitaria. Entonces nosotros tenemos que tener un patrón, es decir, el patrón nuestro de trabajo para el sistema de salud de la provincia de San Luis es la carrera sanitaria. ¿Hay variantes? Sí hay variantes, pero no puede ser la gestión, la variante y no la carrera sanitaria, ¿se entiende? Si para nosotros el patrón es la carrera sanitaria. Digo, porque es un problema que no ha tenido solución en ninguna gestión. Nosotros creemos que tenemos algunas ideas para aportar y para ayudar en ese sentido. Vamos a intentar de ponerlas a trabajar. Nosotros necesitamos trabajar con grupos vulnerables como son los ancianos, por ejemplo. Y tal vez no tenemos gerontólogos especializados, pero sí tenemos clínicos con orientación gerontológica. Bueno, lo que hay que hacer es tratar de hacerlos que sean gerontólogos. Bueno, habló con respecto a cómo ha sido atendido en los hospitales del interior, digo, para especificar un poco acerca de esta información que ustedes tienen. Y nuestra información es que los hospitales del interior no están atendidos como corresponde en el sentido del equipamiento y del recurso humano. Es decir, esa es nuestra información. ¿Tienen alguna, además del nombramiento de los directores sí. de los hospitales, también tienen alguna otra medida inmediata pensada a tomar para poder sanear esto o empezar? Nosotros desde ayer que estamos tratando de buscar los medicamentos que nos hacen falta para las emergencias, estamos tratando de ver los lugares en donde la infraestructura edilicia está complicada, estamos tratando de arreglar, es decir, de pagar los proveedores que realmente tengan como corresponde todo. Bueno, estamos tratando de solucionar, nos hemos transformado en un ministerio de resolver problemas urgentes porque, bueno, nos han dejado un problema. Esto, digamos, y una deuda que también es importante, ¿no? En el marco del déficit que se denunciaba en este informe que fue presentado a principios de semana. Mire, va en correlación directa. En correlación directa. Es decir, nosotros nos han dejado deudas, que las estamos tratando de ver cuáles son, pero son deudas importantes. ¿Hay alguna estimación de cuánto sería la deuda en el caso del proveedor? No quisiera hacer un número específico, pero fueron los números que dio, es decir, globales fueron los números que dio Economía.
globales, ¿no? Globales. Bueno, cambiando de tema, ¿nos puede contar algo de las nuevas propuestas como el hospital de la tercera edad? Bueno, eso es una propuesta que inclusive ayer el gobernador de la provincia estuvo con el ministro de Salud de la Nación, en donde uno de los temas que se charló fue este, y es una cosa que para nosotros creo que puede llegar a ser revolucionaria, porque uno de los grupos más vulnerables que existe hoy en la población es el de la ancianidad. Si ustedes ven cómo a nosotros, los hospitales públicos, nosotros tratamos, y eso es consigna, de que a todos los ancianos nosotros los tratamos muy bien dentro de los hospitales públicos, y tal es así que a veces prefieren ir a tratarse en los hospitales públicos los ancianos, porque sienten una contención mayor. Pero indudablemente que es de PAMI, y PAMI se tiene que hacer cargo, y PAMI no se hace cargo. Pensamos ahora que con los hospitales de ancianos, que el gobierno piensa en un futuro, esos ancianos van a tener su atención, y bueno, ya se verá si nos tendrán que pagar a nosotros o se verá cómo se arregla. Pero indudablemente que es una idea muy buena para ese grupo vulnerable que son nuestros ancianos. En la jornada de ayer se aprobó en la Cámara de Diputados el presupuesto para el Sí, todavía no he visto el presupuesto, decirte. Todavía no he tenido tiempo de verlo, es decir, sé que se aprobó. Sí, esta anunciando sobre la importante situación crítica que está el Ministerio de Salud, el presupuesto es suficiente para hacer frente a los proveedores y de allí un programa de inversiones. Pero recuerden que las deudas se contrajeron antes. No, sí, por está eso, bien. pero hay que pagar. Son anteriores. ¿Y de qué manera afecta cualquier... La vamos a pagar en la medida que veamos cada uno de los expedientes. ¿Y esto en qué medida afecta, digamos, a lo que está previsto? Y bueno, indudablemente que vos cuando tenés una deuda arrancás con un déficit, eso es economía básica. Yo no soy economista, soy médico, pero si vos arrancás con una deuda que no se pagó y arrancás con un problema que tenés que afrontar.